be there. I would be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy nos acompaña un especialista, un experto precisamente en mercados, que es Gustavo Quintana, un amigo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos. Gustavo, obviamente que esta semana fue una semana bastante movida, con alteraciones importantes del mercado, y vos como especialista del mercado cambiario, básicamente, tenemos que ver un poquito cómo fue, cómo sigue la historia después de todo esto, ¿no? Después de la intervención del gobierno en los mercados financieros del dólar, y que está provocando esa disrupción, llamémoslo así, de todo lo que es este posicionamiento. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, fue una semana, como bien vos decís, bastante difícil, que comenzó con una significativa suba de todas las cotizaciones de los dólares financieros, los alternativos, el tipo de cambio marginal, todo producto o iniciado a raíz de la difusión de la noticia del índice de precios, que había crecido arriba del 7,7%, todo eso generó una situación, digamos, de incertidumbre, de inestabilidad financiera, con una reacción, a mi juicio, un poco tardía de las autoridades como para frenar la corrida. Hay una emisión de pesos muy importante, producto de la financiación de todo el gasto público, más la implementación del nuevo plan de incremento exportador. Todo eso derivó, ya te digo, en una dolarización in extremis, digamos, de los ahorristas y los inversores, que se tradujo en suba de precios muy importantes. El central reaccionó, como siempre, a mi juicio, te insisto, un poquito más tarde de lo previsto, pero con intervenciones en los mercados que vamos a ver, logró tranquilizar en estos días las cotizaciones, acomodarlas a niveles inferiores a los picos que había alcanzado. Pero bueno, veremos cómo sigue. Hay que ver si estas bajas son transitorias o es solamente un respiro que se toma el mercado para tomar después otra vez la suba, ¿no? ¿Vos crees que esa intervención, básicamente porque tenía un limitante de parte del Fondo Monetario de estar actuando en los mercados financieros con reservas? Eso fue consensuado, llamémoslo así, como alternativa, porque si no, entrar a utilizar reservas para hacer movimiento o intervenir en el mercado no es lo habitual ni lo aconsejable. Sí, y no es lo que en líneas generales el fondo tolera, digamos, cuando hace este tipo de acuerdos. En esta oportunidad parece que hubo conversaciones que no se tradujeron en un cambio formal, digamos, de las condiciones del acuerdo, pero que sí dieron una especie de luz verde para que el Banco Central interviniera con más intensidad en los mercados para frenar un poco la corrida, que se traslada inmediatamente a todos los ámbitos de la economía, es decir, la suba de precios, la falta de referencia de precios en el mercado, faltantes. Sí, básicamente también tenés que los proveedores de mercadería al mercado no estaban volcando la misma, y esto estaba provocando un faltante importante de desabastecimiento, porque en definitiva... Claro, son las reacciones lógicas de los restantes mercados cuando hay una suba tan importante de un activo tan significativo como es el dólar y los dólares financieros, que también subieron muchísimo. Es decir, bueno, aplicaron mayores restricciones para las importaciones, cosas que siempre se traducen en fugas hacia los otros mercados. Cuando vos generás controles formales muy estrictos en los mercados más o menos regulados oficiales, automáticamente estás traspasando esa demanda a los otros canales. Y bueno, eso se refleja en los precios, ¿no? Inclusive el tema del traslado de tasa, ¿no? O sea, el incremento de tasa que provocaron estos días pasados, de llevar a la tasa nominal anual a 91% para los depósitos, eso está provocando una consideración bastante importante en lo que hace a un disparador de las tasas nominales anuales, un poco. Sí, sin duda. Bueno, a valores esas son herramientas que habitualmente se utilizan ante corridas contra las divisas, ¿no es cierto? Pero no sé en esta oportunidad si tiene mucho impacto en el sentido de que no modificase el resto de las cuestiones
y las cuestiones estructurales de la economía. Entonces, suba de tasa, un aumento en el ritmo de deslizamiento del tipo de cambio oficial, no sé hasta qué punto pueden alcanzar para solucionar todo. Sí, son aspirinas que vas llevando Sí, al corto plazo, ¿no? En el Porque corto plazo yo creo que te van da a el funcionar, efecto, pero bueno. De hecho, lo demostró en estos días Claro. pasados, cuando realmente, bueno, el efecto fue descendente, pero también es un tema que no sabes cómo va a continuar con respecto a esta. Sí, a y estas por medidas. otra parte que tiene un costo fiscal muy importante para el Banco Claro. Central la suba de tasas de interés, porque el Banco Central se está financiando el Tesoro, se está financiando en el mercado de pesos y tiene que pagar una tasa de interés que en este momento va a subir y bueno, es más déficit fiscal, por supuesto. Seguro, seguro. Otro de los temas importantes que aún todavía sigue estando en el candelero es la brecha cambiaria, ¿no? Sí. Porque eso tampoco te está ayudando a considerar que el equilibrio podría estar cercano o, a ver, como siempre decimos, terminamos en un problema de confianza. No cabe ninguna duda, pero el ensanchamiento de la brecha respecto del mercado oficial de cambio es la consecuencia natural de las regulaciones muy estrictas que tenés. Insisto, cuando vos los mercados formales los restringís demasiado, impedís el acceso, es verdad. derivás la demanda al resto de los mercados informales. Y los precios tienden a reflejar eso, y eso se traduce en una brecha. Digamos, lo lógico es que la brecha aumente, no que disminuya, porque no hay razones, digamos, de confianza o estructurales que permitan anticipar una baja de la brecha. Lo que pasa es que las brechas, cuando se ensanchan mucho, presionan sobre los precios de los mercados oficiales. Claro. Y eso genera, digamos, un círculo pernicioso, porque tenés que aumentar la devaluación del mercado oficial, la brecha a veces no se achica, y bueno, todo eso se genera. Sí, tal cual, eso lo va llevando. Otro de los temas que también tenés que tener en cuenta es el problema de salarios, ¿no? Destruidos por la inflación, Claro. que eso provoca el menor consumo o la inestabilidad de los ingresos. Y no solo eso, sino también una menor recaudación vía impuestos. Porque Claro, hay menos consumo. hay menos consumo, Claro. el Estado recauda menos. Eso ya se está viendo en algunos ítems de la recaudación, que hay menores ingresos. Y bueno, es consecuencia de la disminución del poder adquisitivo de la gente, que tiende a consumir menos. Y bueno, eso también realimenta todo el fenómeno. Tal cual. Realimenta todo el fenómeno. Bueno, de ahí surge un poco el tema de presentar un acuerdo de salarios y de forma tal que esto pueda llegar a tener tantos salarios como otras condiciones como para poder tener respecto a las condiciones generales, ¿no? O sea, Sí, eso lo anunciaron el ministro de Economía, que van a firmar un acuerdo de precios y salarios entre sectores, digamos, sindicales, patronales, empresariales. En realidad en Argentina no ha funcionado mucho nunca ese tipo de acuerdos, porque yo insisto, mientras las condiciones estructurales de la economía no se modifiquen, todo lo demás son medidas transitorias que pueden tranquilizar un poco los mercados durante un lapso, pero después, digamos, todas las consecuencias se ponen de manifiesto y las variables se ajustan a la realidad. Es decir, tal cual. Bueno, la idea es hacerlo por 90 días, después de ahí, es decir, vamos a ver cuándo empieza, cuándo se empiezan a reunir y demás. Veremos. A partir de mayo aparentemente estaría en vigencia, veremos con qué condiciones y cómo va a funcionar esto. Pero si vos le seguís dando la maquinita de imprimir billetes y no podés pretender que el resto de la economía no se adecue a ese nuevo nivel de nominalidad que tienen los precios. Tal cual, tal cual. Bueno, eso también está presente, ¿no?, en el día a día. Sí, aparte históricamente los acuerdos en Argentina, acuerdos de precios y salarios, no han funcionado. Es decir, tarde o temprano decaen, se rompen y bueno, yo insisto, la realidad termina por imponerse. Seguro, ahí no vas a tener otra alternativa que llevar a Actualizar la velocidad variable, que claro. tengas como para reaccionar y poder, acomodar un poco las cosas, ¿no? Claro. Y el tema de la confianza vuelve siempre sobre el mismo condicionamiento. No cabe ninguna duda. Y no hay que olvidarse que Argentina está en un año preelectoral, digamos. Claro. Y eso condiciona... Bueno, eso es lo que te iba a comentar también, ¿no? Claro, O sea, condiciona todo. Es decir, a veces no se tiene en cuenta que en general en Argentina, en todos los años que ha habido elecciones, ya sean de medio término o elecciones presidenciales, la tendencia de los ahorristas y del inversor es a dolarizar tenencias. Porque hay incertidumbre y la incertidumbre provoca
una aversión al riesgo, y eso se traduce en conductas que terminan dolarizando ahorros, que es moneda fuerte, que es el dólar. Y bueno, pero eso ha pasado sistemáticamente en Argentina, no es una novedad de este año. En este año hay que agregarle que son elecciones presidenciales y con alta dosis todavía de incertidumbre de lo que puede llegar a pasar. Otra de las novedades así que han tratado o están tratando de volcar una posibilidad es el tema de pagar importaciones con yuanes. Sí. Con esa variante como para poder salir en cuanto a lo que está dentro de las reservas que tiene Argentina o el convenio que tiene con China. Claro, pero eso también tiene un costo fiscal. Por supuesto. Digamos, no es gratis. La activación de esos convenios, el swap es un convenio de intercambio de divisas, pero que tiene un costo cuando se activa para el que los está utilizando. Creo que en este caso es el 7%, una cosa así. O sea, no es gratis, no es que te estén regalando divisas. Lo que estás haciendo por ahí es evitar la presión desmedida sobre el tipo de cambio oficial, porque relajas la demanda, porque se canaliza por otro lado, con otra moneda. Argentina tiene un flujo de comercio muy importante con China y probablemente desde ese punto de vista tengan ciertos resultados, pero insisto, no es gratis, y eso tarde o temprano se traduce en costos para el Tesoro, así que tal cual. Alguien lo va a tener que pagar y es el contribuyente. Siempre. Siempre. Siempre vamos a terminar pagando esa alternativa, porque no hay otra concepción. A veces el error de concepto consiste en creer que el Estado es generador de riqueza, y el Estado per se no genera riqueza. No, es verdad. Entonces, el que genera riqueza es el sector privado. El Estado se apropia de parte de esa renta y la redistribuye en servicios, en lo que sea. Cuando todo ese mecanismo cambia y la proporción se invierte, es decir, el que tiene la mayor intervención en la economía es el Estado, bueno, se desvirtúa todo. Argentina creo que tiene una de las economías donde el sector público tiene uno de los pesos más importantes. Entonces, bueno. Más grande que la actividad privada, que es la que tendría que aportar como para que el Estado cumpla sus funciones estrictas. Sin ninguna duda. Y regulándolas de forma tal de que sea beneficioso para todos. Acá, como todo lo terminás pagando con una pequeña cantidad de aportantes, que es la parte privada, queda totalmente desacomodado con respecto al resto, ¿no? Claro. Bueno, la última que te puedo hacer es la alternativa de cómo se encuentra Estados Unidos con el alerta de la recesión, la posible recesión que da, y los valores del petróleo, como está planteado en un precio de $78 sí. el barril, que está bastante alto y no se veía hace mucho esta alternativa, ¿no? O sea, ¿cómo ves que se está enfriando la economía? Hay pronósticos sobre eso, pero estuve leyendo algunos datos sobre la evolución de la economía norteamericana y no parecieran ser tan pesimistas como lo que se anuncia. Es decir, por supuesto, el mundo está entrando en un sendero de cierta recesión, producto del aumento de los precios de los commodities, de energía sobre todo, derivados del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Todo eso alteró, digamos, el equilibrio inestable que tenía el comercio mundial, pero lo ha alterado. Y se traduce, por supuesto, en acciones que derivan en recesión, pero yo no sé si va a ser tan intensa como algunos pronostican. Bueno, ojalá que no, que siga siendo la moneda de reserva que siempre existió y que para los argentinos siempre fue un refugio en muchas importante. oportunidades se ha hablado del colapso del sistema americano, de la desaparición del dólar como moneda de referencia y de resguardo y de respaldo a nivel mundial. Pasó en la crisis del 2008 con la subprime. Todos los pronósticos eran catastróficos sobre ese tema y, sin embargo, no ha pasado. O sea, yo creo que la solidez de la economía norteamericana, que es el pilar de la economía occidental, me parece que va a seguir imponiéndose por mucho tiempo. Gustavo, te agradezco mucho el momento que pudimos pasar, que aclaraste muchos conceptos. Bueno. Y te agradezco nuevamente, que seguramente yo cada tanto te llamo como para que nos guíes un poquito de cómo estamos. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar con nosotros. Gracias. Bueno, a todos ustedes, la próxima semana nos estaremos encontrando acá en La City por Dentro, en Mercado por Expertos, por Canal Metro. Gracias.
there. I would be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.